Bueno, esto es Guía para Padres 6. Vamos a hablar un poco de los temas que abordamos en el podcast, en Spotify, Emiliano NM, Guía para Padres. Y vamos a desarrollar un poco ideas que dejamos sueltas un poco antes. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de los aspectos económicos. Obviamente todo lo que vamos a hablar es por encimita, no vamos a ahondar en ello, pues para eso está el podcast. Por ejemplo, en el tema económico, el mandado es una parte vital en el tema de la alimentación de toda la familia, y por eso podemos entender que hay estrategias para llevar un ahorro en el mandado. Eso es muy importante. Por ejemplo, sin ahondar, vienen siendo los días que compras ciertas cosas, las rebajas o las ofertas que pueda llegar a haber. También el tema de las inversiones, les digo, esto lo vamos a tocar por encimita. Por ejemplo, hay cosas que se evalúan muy rápido que no valen simplemente la pena. Por ejemplo, si van a adquirir un vehículo, este se evalúa casi instantáneamente, así que considérenlo. Yo personalmente pues creo que un carro sí debe tener una relación con la agencia y debe de estar bien, y obviamente tener el seguro, pero pues eso ya lo toqué más en lo que viene siendo el podcast. El tema de los celulares, y hay muchísimas cosas que salen del apartado económico que no tienen mucho que ver. En el podcast ahondó más en cuanto a estrategias y consejos, pero no solo míos, sino también vimos en diversas fuentes, como lo puede ser El Economista, como lo puede ser Forbes, como lo pueden ser muchas otras. Entonces sí les recomiendo esto, y sobre todo porque el éxito de una persona, de cualquier ser humano, y más cuando es un infante, porque ya vemos que es muy importante la infancia y la familia. De eso vamos a hablar más adelante. Desde que nace se determina casi en un 90% si va a tener éxito o no, por las oportunidades económicas que vaya a tener, las carencias y todo eso. Entonces es importante saber adecuarse y moverse dependiendo nuestro flujo de efectivo y nuestras capacidades económicas y demás, porque esto va a determinar mucho, aunque no lo querramos ver así. Yo soy de esa gente que también cree que no debería ser así, pero en gran medida lo es, así que hay que afrontar esa realidad. Y otro tema que quedó muy suelto fueron las 5 etapas en las que se divide el desarrollo del infante. Creo que eso no se los había explicado y se me había pasado explicarlo a fondo, solo lo había mencionado, pero hay 5 etapas. La primera es el crecimiento físico, es como se desarrolla el infante: grande, peso, altura, todo eso. El segundo es el desarrollo cognitivo, es la mente del infante y su proceso. El tercero es el desarrollo afectivo y social, el cómo se relaciona, la empatía, todo eso. El cuarto es el desarrollo del lenguaje, obviamente la comunicación verbal y no verbal. El no verbal puede ser señalar o lenguaje de señas, etcétera. Y el quinto es el desarrollo sensorial y motor. Es, por ejemplo, el poder sujetar cosas, agarrar cosas, lanzar cosas, cachar cosas, todo eso. Y obviamente las sensaciones, el tacto, el gusto, etcétera. Esas son las 5 etapas que llevan su desarrollo, y se deben de tomar mucho a consideración hasta los, no sé, 10 años, y esto lo vamos a tener muy marcado. Es un buen momento porque apenas vamos a los 2 años para que lo sigan considerando, aunque lo deben de considerar desde el primer año. El desarrollo y crecimiento obviamente de estas va a variar mucho, no siempre va a ser igual. A veces van a estar más desarrollados en una, van a estar menos desarrolladas en otra, y no significa que sea un problema tan grande, a menos que haya cosas o señales de alerta que más adelante vamos a hablar. Pero también hay así como atrasos que pueden llegar a ser significativos, pero no tan alarmantes. Como un ejemplo, el tema del habla, eso lo he contado mucho, que es así de que a los 3 años podrías sentirte muy mal si no habla tu hijo, pero a lo mejor si tiene intención comunicativa y demás. Y o sea, son cosas muy extrañas, pero obviamente también es muy importante llevar estas 5 etapas casi al pie de la letra, es lo ideal. Pero en caso de que exista una, obviamente estar al pendiente, y las señales de alarma más adelante las vamos a tocar.
Va a llevar un crecimiento muy lento antes de llegar a los 2 años el infante. Ahorita estamos en los 18 meses a 24. Su crecimiento ya se va a disminuir, ya no va a crecer tan rápido. El desarrollo dental también, van a crecer los colmillos y lo que son las muelas. Entonces va a empezar a babear mucho, va a estar un poco más inquieto. Obviamente va a ser un poco más inquieto. Van a dormir de 12 a 14 horas. Obviamente tenemos, como su comprensión no es tan grande, tenemos que darle palabras o órdenes muy cortas, algo así como agarra esto y tráelo, pásame ese oso, cosas muy sencillas. Podemos comenzar ya a las pláticas para entusiasmarlo y tratar de que se motive para hablar. Ya hace unas rabietas muy fuertes, no debemos de ceder, eso no debe ser así, tenemos que ser firmes y más tarde que temprano él se va a acercar a nosotros por apapachos y sí tenemos que dárselo y no tenemos que tampoco regañarlo y menos pegarle porque ya está científicamente comprobado que eso no funciona. Es más eficiente el explicarle cómo se debe hacer las cosas bien. Ya va a tener un mejor control de su cuerpo. Son común las peleas en los parques y sobre todo por este pensamiento o esta psicología que tiene el infante, ya les había explicado y sobre todo donde en el podcast aparecen los juegos simbólicos, por ejemplo son los de imitación y todo eso que abre el preámbulo a la inteligencia preoperacional, que va a ser acerca de las operaciones sencillas que va a realizar casi intuitivamente. Obviamente todo esto va a depender de la riqueza del ambiente, o sea, si tiene estímulos, si lo están estimulando constantemente, entonces él va a reaccionar de manera correcta, pero si no tiene estímulos muy difícilmente va a ocurrir. Yo les puse un ejemplo y expliqué mi caso de que fue que mi hijo no tuvo tantos estímulos y obviamente si las madres o padres o quien sea que esté ahí no está tan al tanto de él, o sea, están en el celular o distraídos en la tele, etcétera, pues obviamente no va a tener un desarrollo tan significativo como lo pudiera haber sido. También si nos ve con el celular, pues va a ser lo que va a querer imitar. Por eso es muy importante lo que los padres o las personas que lo rodean le transmiten, en general también la sociedad, pero es más importante a los padres. Es muy importante si te ve leer, si te ve... obviamente no me refiero a los 2 años, sino en general el niño, el infante, si te ven leer, si te ven hacer las cosas de cierta forma, eso lo va a aprender él y lo va a internalizar. Expresa lo que hace y dícele lo que va a hacer. De ahí nace el dicho de que los niños y los borrachos son muy sinceros, es de ahí, es porque él te va a decir lo que va a hacer y eso es exactamente lo que va a hacer o lo que hizo. Se aprecia ya el sí y el no, es muy constante, aprende a delimitar cosas y acciones, así esto es una silla, esto es una mesa, sí, no me gusta esto, no, sí, aquello. Su individualidad empieza a presentarse un poquito más, una independencia, pero aún quedan así como rastros de que depende mucho de la madre o tiene mucho apego a cobijas, juguetes, a peluches, etcétera. Todo eso todavía está presente a esta edad. Obviamente no debemos transmitirle miedos, el coco, el señor del costal y esas cosas. Ya comienza a hacer pipí y popó y ya avisa, entonces tenemos que estar muy atentos con este tema. Yo lo expliqué en podcast o lo desarrollé muchísimo mejor. Ahorita no es obviamente que debemos considerar el tema de los horarios de los alimentos, porque a ciertas horas va a ser, el que avise, el que tenga un baño a la mano, obviamente el que el esfínter también está relacionado mucho con la psicología. Si tú tienes una experiencia traumática, probablemente ocurra, o el niño tenga una experiencia traumática, probablemente lo vaya a afectar, o si se cambia es más, incluso si se cambia de casa o nace otro bebé, incluso cuando nace otro bebé hay retrocesos de muchas acciones, por eso no es tan recomendable que ocurra casi tan inmediatamente. Estos retrocesos pues son normales y pueden ocurrir, de eso hablé más en el podcast, ahorita no lo voy a ahondar. Debemos de tener un calendario a la mano para llevar este proceso, también es un gran consejo el tener los horarios listos, el tener algo que lo estimule para que se vea así como una actividad positiva el hacer pipí y popó. En mi experiencia personal, pues mi hijo lo realizó de manera
automática sola, ni siquiera lo tomé en cuenta. Yo de repente estábamos viendo la tele, o bueno, yo estaba viendo la tele y estaba ahí jugando, y de repente se paró y fue al baño, hizo el baño. Entonces fue algo así como de ahí ya empezó él a hacer pipí popó con regularidad y todo normal. No sé dónde lo haya aprendido, en ese momento todavía no entraba a CAM, entonces sí fue algo así como muy extraño, pero pues así son los hijos. Para llevar este proceso pues obviamente hay personas que batallan un poco más. No se enojen, no se deben de molestar con él si se hace en su ropa, ni poner una cara de sorpresa, sino como una cara más, bueno, expliqué más en el podcast, pero es como entre sorpresa y un juicio muy leve, así de debemos hacer esto, y explicarle toda la situación o a qué debe ser. En el podcast hablé acerca de la planificación familiar, aquí lo voy a tocar muy leve y sobre todo en cosas que no me voy a ahondar mucho, como en el podcast, que vendría siendo que para darle la facilidad a un ser humano de salir adelante, como lo señalamos, por cuestiones de que es muy determinante el aspecto no solo económico, sino muchos otros aspectos. Debemos de considerarnos y observarnos y saber si le podemos dar las condiciones adecuadas a un segundo hijo. Sin de no ser así, debemos de planificar bien nuestro proceso en cuanto a métodos anticonceptivos y todo lo demás. Y de ahí pues me gustaría partir a otro tema como las señales de alarma. Cuando nuestro hijo no anda, ya a esta edad pues hasta puede incluso agarrar un poquito más de velocidad, casi correr, no habla nada, o sea, ni siquiera hace ruidos de animales ni nada, entonces es una señal de alarma. También puede ser la onda de, muchos no saben, pero el tema del frenillo es algo muy común, por lo cual los niños no hablan. Deberían de preguntarle al pediatra o doctor que cheque el frenillo. No explora, si lo llevas a un lugar nuevo y no explora, esa es una situación también de alarma, porque debería obviamente a esa edad tener mucha curiosidad por todo. No se expresa, el que no se expresa es muy significativo, no tiene juego simbólico, no imita, y sobre todo si empieza a guiñar mucho el ojo o si agarra cosas con sus dos manos, se acerca y dobla la cabeza hacia un costado, eso también es una señal de alarma. Y pues eso en general, o si anda de puntitas así por la casa o camina así mucho de puntitas, esas son señales de alarma que lo tienes que llevar al pediatra. Y obviamente no tenemos que ponernos paranoicos y estar así como observando en todo momento y decir, mi hijo ya tiene algún problema. No, simplemente apoyar esa parte, tratar de que no lo haga, y si no vemos un cambio tan pronto, cuando digo pronto, un mes o dos intentando que no lo haga, entonces sí llevarlo al pediatra, porque es una señal de alarma. Y eso sería todo. No olviden seguir este podcast en Spotify, Emiliano NM, guía para padres. Ahí van a encontrar todos estos temas, pero ahondando en ellos. Aquí los tocamos brevemente y hablamos de cosas así muy por encima. No olviden seguir nuestras redes sociales: Facebook, Anchor, Spotify, YouTube, Facebook, Twitter, y hasta pronto.